Continuando con la clase que les estaba hablando, hoy vamos a dar una introducción, aparte de la nomenclatura, vamos a dar una introducción a lo que es una disciplina de la química, pues. La química inorgánica, que más que nada, pues tiene mucha utilidad en el mundo de la industria. Entonces vamos a ver de dónde provienen los nombres de aquellos compuestos que siempre utilizamos en casa, vamos a darle importancia a las fórmulas, a la estructura química, a las fórmulas moleculares de los elementos cuando forman compuestos. Bien, entonces vamos a ver la explicación también de formación de compuestos binarios, terciarios. Vamos a considerar las fuerzas eléctricas entre las partículas y nos vamos a concentrar también en nomenclatura inorgánica. Entonces, pues aquí les doy un par de cosas que tenemos en nuestra alacena, la soda cáustica, la cal, el leche de magnesia, el salitre, el cloro, el ácido muriático y la otra que es la sal de mar y potasa que utilizamos también a la hora de limpiar cañerías. Son algunos de los compuestos que más tenemos en casa o que tenemos la química en casa y todavía no lo hemos descubierto. Bien, entonces, ¿de qué se trata la inorgánica? Pues ella se encarga del estudio de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos compuestos orgánicos, es decir, los que no poseen carbono unido a un nitrógeno. Por ejemplo, aquí en estas fórmulas atómicas, ustedes no ven, fórmulas químicas, ustedes no ven carbono a excepción de este, o carbono unido a un hidrógeno específicamente, siendo más claro. Si no vemos carbonos unidos a hidrógenos, estamos hablando de inorgánica. Se fue. La primera, que es la representación del agua, la molécula del agua. La segunda, nuestras sales minerales, que es el cloruro de sodio o sal de mesa. Luego el oxígeno, que está dentro de la mezcla del aire que respiramos. Y el di viene de dos. Uno, dos. Se llama oxígeno, dióxido de carbono. Bien, nomenclatura química. Aquí los nombres que están dados están basados en las reglas aceptadas mundialmente para describir una fórmula química. ¿Quién lo estableció? El instituto, que es un instituto que lleva por siglas IUPAC, que se encarga de establecer las reglas para la disciplina nuestra. Entonces, hablamos del primer compuesto que observan ahí, hidróxido de magnesio, el salitre, que es lo que le aportamos a las plantas, que es el nitrato de potasio, la soda cáustica, que es el hidróxido de sodio, la pomada para las quemadas, que es óxido de zinc, el amoníaco, también está el bicarbonato de sodio, que lo utilizamos también para cocinar, y el hipoclorito de sodio, que lo utilizamos para blanquear y desinfección de pisos. Entonces, nosotros acá, aquí a esta le decimos leche de magnesia. A este yo creo que sí le decimos salitre en su nombre normal. A este le decimos, sí, soda cáustica. Pomada, amoníaco, a este también se le dice. A este también se le dice como químico, bicarbonato de sodio. A este nada más le decimos cloro, pero se llama hipoclorito de sodio. Entonces vamos a ver la nomenclatura inorgánica. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta para nombrar un compuesto es la valencia, pues ya que esta es la capacidad de combinación de un elemento. Cada elemento tiene una valencia diferente.
en clases pasadas nosotros ya estuvimos viendo valencia, oxidación y demás, conceptos que ya están aclarados y de dónde provienen la tabla periódica. Otra definición a valencia sería número de electrones que están siendo compartidos por un átomo en un enlace, puede ser iónico o covalente. Ya, entonces eso también ustedes lo sabían, la valencia, número de electrones que están siendo compartidos, más específicamente yo creo. Entonces, ¿cómo puedes ver? Hay elementos que representan más de una valencia y también se clasifican en metales y no metales según sus propiedades. Bien, asimismo como hay elementos que tienen una sola valencia, como por ejemplo todos estos que están aquí y esto, también hay unos que tienen 2 y otros que tienen 3 o 4. ¿De qué va a depender? ¿Qué valencia voy a utilizar? Va a depender de con quién los esté agrupando y de los electrones que necesite compartir para formar un enlace. En una clase estuvimos hablando de la valencia y decíamos a los elementos que están en el grupo 7 le falta un electrón para alcanzar su estado de equilibrio. Entonces, a él va a alar ese electrón para ser estable. Y entonces voy a trabajar con 7 y 1, también se trabaja con 5 y 2, con 3 y 5, no 5 y 2 son 7, con 5 y 3, con 4 y 4, y así, combinación perfecta 8. Bien, compuestos inorgánicos. Pues ya le dije, pueden ser binarios, vienen de 2 elementos, ternarios 3 y cuaternarios de 4. Entonces, ya dejemos la tabla periódica de manera individual, que es donde sabemos que están los elementos, y ahora nos concentramos en compuestos, ¿verdad? Donde se pueden unir 2 elementos, 3 elementos y 4 elementos. Entonces, de esa misma manera, estos compuestos binarios, terciarios, pueden clasificarse en 3 grupos, como pueden observar de la siguiente manera. Dentro de los compuestos binarios están los oxigenados, hidrogenados y sales binarias. Recuerden, binarios, oxigenados, hidrogenados y sales binarias. Y dentro de los ternarios están los hidróxidos, oxoácidos y sales de oxiácidos. Entonces vamos a ver el primer caso de la nomenclatura de compuestos oxigenados. Entonces, si yo quiero nombrar un compuesto que tenga oxígeno en su estructura, el oxígeno es un no metal, así que se va a unir a un metal en la primera suposición. En la segunda, podemos decir que se une el oxígeno más un no metal. Y vamos ahora a nombrar esos dos compuestos. En el primero, se nombra óxido metal. Óxido metal. Si yo hablo de el óxido de hierro, ¿verdad? Óxido de hierro. Óxido de hierro. Bien. Bien. Oxígeno más un metal es un óxido del metal, óxido de hierro. Y oxígeno más un metal, por ejemplo, que yo hable del ¿qué? El flúor, del cloro. Oxígeno más cloro, el cloro es un metal, me da un ácido oxoácido y lo llamaré clorato. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, óxidos básicos, metal más oxígeno. La fórmula química será la que ustedes están observando. M, el metal X, sería la valencia.
del oxígeno, que es igual a 2, y Y la valencia del metal. Quiere decir que las intercambiamos. Aquí pongo el valor de la valencia de oxígeno, que es 2, y acá coloco la valencia que posee el metal que estemos tratando. Más adelante vamos a ver un ejemplo ya con un metal. Ahí nada más estamos viendo una suposición. Yo les estoy diciendo que M es un metal o el oxígeno, y que bueno, como sabemos que es un ácido básico, óxido básico, perdón, ya yo sé que estoy hablando del oxígeno y es 2, y me falta la valencia del metal. Vamos ahora. Entonces, esto que está aquí lo vamos a ver explicado aquí. Bien, mi fórmula dice para nombrar óxidos básicos. Primero, el oxígeno, perdón, primero el metal. Cobre con su valencia más 1, más el oxígeno con su valencia menos 2. La regla me dice que las valencias o subíndices se cruzan al unirse los elementos, quedándose solo los subíndices y desaparecen los signos. Entonces, este 2 se va para el cobre y el 1 que tenía el cobre se va para el oxígeno. Pero como yo sé que el 1 es un número que puede omitirse porque está sobreentendido, se escribe. Recuerda que en química los unos no se escriben. Y al final, esa ecuación o este compuesto va a quedar como Cu2O, y sabemos que ahí está el 1. Q2O. Q2O. Ahora vamos a ver óxidos ácidos. Metal, no metal, perdón. No metal más oxígeno. Fórmula general a X o Y, donde X es la valencia del oxígeno, que siempre será 2, y Y la valencia del no metal. Y quedaremos así. El oxígeno sigue teniendo valencia menos 2. Las valencias vuelven a entrecursarse como en el ejemplo anterior. Vamos a ver. Ponemos no metal, carbono, más oxígeno. El carbono trae una valencia de más 4 y el oxígeno menos 2. Ahora cambiamos la valencia. El 4 va para el oxígeno y el 2 va para el carbono. Quedando C2O4. Bien, aquí sabemos que hay números simplificables o divisibles entre el 2. 2 entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2. Y simplifico, quedando finalmente CO2O dióxido de carbono. Bien, ahora vamos a hablar de la nomenclatura de esos óxidos básicos, los primeros que esa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada dio ya las reglas para nombrar. Entonces primero se dice óxido de el metal y el estado de oxidación en números romanos. Por ejemplo, es como decir que leo de derecha, perdón, a izquierda. De derecha a izquierda. Me dice óxido de y el metal que es sodio y lo que quedó de la valencia en romano.
Entonces el primero se llamará óxido de cobre 1. Óxido de sodio 1. El segundo, ¿cómo se llamará, chicos? ¿Cómo se llama el Q? ¿Qué elemento es? Cu, ¿qué elemento es? Cobre. Correcto. ¿Cómo se llamará el segundo entonces? Oxígeno. Ajá, pero cuando está formado, este es el oxígeno, muy bien. Cuando está unido a otro que es un compuesto, se llamará óxido de... Óxido de cobre. Y la valencia que está aquí en romano. Entonces, esta se llamará óxido de cobre y 2 porque quedó totalmente simplificado. Vamos a ver otro ejemplo. Bien. Para los óxidos básicos se dice óxido de el no metal y el estado de oxidación del no metal. Estamos aquí. En esta. Será, cada vez que yo veo un O, digo óxido. Óxido y el símbolo que le sigue es el carbono. Óxido de carbono. Y ya yo sé que aquí había un 2, que era del oxígeno porque se entrecruzan. Bueno, vamos a buscar el carbono. Igual el carbono aquí tiene una valencia de +4. Así que aquí se utilizó carbono 4, oxígeno 2. Cuando se entrecruzaron sus valencias, se simplificó el 4 y quedó a 2. Y por eso es óxido de carbonato 4. Entonces, el que sigue, SO2, vuelvo a decir, óxido de S, ¿qué elemento es? El azufre. Azufre. Y si tiene -2 aquí, quiere decir que fue simplificado porque el azufre debe tener otro número allí de valencia. Vamos a ver la valencia del azufre. +2, +4, +6. La deben haber trabajado con +4. Y para el último, que sería óxido de nitrógeno tercero. Óxido de nitrógeno tercero. Vamos al ejemplo. Escribe la valencia entre paréntesis de ambos compuestos. Yo me voy a la tabla periódica y busco el carbono. Tiene valencia +2, +4. Y el oxígeno -2. En este ejemplo se puede ver que el carbono tiene 2 valencias, ya les estoy diciendo, +2 y +4. Y es por ello que se pueden presentar o formar 2 oxoácidos diferentes. ¿Verdad? Ahora se coloca la valencia para cada elemento. Ahí se ve. Okay. Colocar las valencias sobre el elemento. Aluminio 3, oxígeno 2. En la siguiente o el siguiente paso, intercambiamos las valencias, ¿verdad? Y luego, que me queda el resultado, si puedo simplificar, simplifico, pero en este caso, el del aluminio y el óxido no se pudo. Solamente
El 2, que era del aluminio, del oxígeno, se fue al aluminio. Y el 3, que era del aluminio, se fue al oxígeno, quedando Al2 menos 3 en la fórmula. ¿Preguntas hasta aquí? Me dicen nada. Bueno. No. A la hora de escribir el nombre o de nombrarlo, leemos de derecha a izquierda. Entonces será óxido de aluminio y el número del metal en romano. El número del metal en romano, recuerden que es este porque fue cambiado. Aluminio para acá y oxígeno para allá. Óxido de aluminio tercero. ¿Estamos o no estamos? Sí, bro. Me convence. Vamos a ver otro. Nomenclatura de óxidos ácidos. Bien, que es esta última columna. CO2. Ajá. Nombro de aquí, de la derecha hacia la izquierda. Óxido de carbono. ¿Verdad? Óxido de azufre. Este también igual, solamente que cae la valencia, cambia. 2 y 3. Y este es óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno. Pero no habrán algunos casos que cuando la valencia cambia, también cambia el compuesto. Cuando la valencia cambia, Cambia el elemento, pues el compuesto. no, Si porque es, no. acuérdate que ya estamos hablando de una fórmula química dada. Puede cambiar la valencia, pero el nombre del compuesto y el compuesto debe mantenerse. En esta nomenclatura, en esta, ahorita vamos a ver si respondió a tu pregunta con otro tipo de nomenclatura. Bien, lo que ya vimos, carbono y oxígeno se escriben las valencias, luego la colocamos encima de cada plato, las valencias, y las intercambiamos. Si se puede simplificar, se simplifica, y si no, pues no se simplifica. La procedemos a registrar. Bueno, intercambio de valencia, se simplifica y así es como queda. Y ya yo sé que empiezo a leer de derecha para izquierda, óxido de carbono. Óxido de carbono. Hoy no tengo el mouse y esto sí está lento. No avanza. Bueno, ya les dije, si vamos a nombrarlo, se empieza de derecha a izquierda, óxido de carbono. Y el número romano en metal, que sería 1, parece allí. Dice intercambio de valencias. Ya yo se los he repetido. Valencia del carbono, 4. Valencia del oxígeno, 2. Se cambian. Se simplifica si se puede para obtener la fórmula química final. Entonces, en este caso será óxido de carbono 4, porque fue simplificado. Bien. Vamos a intentar poder nombrar la primera tabla. Entonces, miren esto.
Me da la fórmula KO y sin nada. Ya yo me enfrenté al oxígeno. Será óxido de carbono, de calcio, perdón. Voy a ubicar la valencia del calcio. Y será, ella tiene +2. Y el oxígeno -2. Por eso es que al intercambiaron se simplificaron y no hay nada. Entonces será óxido de calcio. Vamos a ver la nomenclatura del 2. Óxido de azufre. Entonces, -4. Azufre tiene +2, +4 y +6. Entonces la representamos como, ya les digo. Primero escribimos los elementos con sus valencias arriba. Ya yo sé que el oxígeno es -2 y el azufre vamos a ponerle +4. Lo intercambio, S2 o 4 queda, y claro que ahí se puede simplificar entre 2 y quedará SO2, que se llamará óxido de azufre 4. Óxido de azufre 4. ¿Quién se atreve a nombrar el tercero? Óxido de cloro. Correcto. 7. ¿Y este, cómo se llamará? Ese es óxido de hierro. Correcto. Y así sucesivamente ustedes se pueden ir guiando con los elementos de la tabla periódica. Y en este caso aquí yo les doy el nombre y ustedes van a escribir la estructura. A ver, sus preguntas. ¿Tienen preguntas? Todo el tiempo, en todos los casos, se lee de atrás para adelante, ¿verdad? Siempre. Buena pregunta. Siempre se va a leer de atrás hacia adelante. Ok. ¿Quién más? ¿Por qué el agua es H2O? Se le llama, el nombre científico es el agua, o ¿cómo es el nombre? Bien, él es un óxido. Él se llama óxido de hidrógeno. Óxido de hidrógeno. Ajá, O y H, óxido de hidrógeno. Se le dice agua porque es un nombre común. El nombre común. Ok. Sí, igual que como decir potasa, soda cáustica y lo otro. La sal. Ajá, sal y es cloruro de sodio. Cloruro de sodio, exacto. Sí, Ese es el nombre común. sí, el nombre común. Bien. Ahí no sé si quieren tomar un cactus donde les estoy dejando unos links que les servirán de apoyo para la nomenclatura, para si todavía no saben localizar la valencia de un átomo, puedan verlos. En el primero está dónde van a buscar las valencias. Y segundo, tercero, habla de las oxidaciones de cada elemento, de dónde las tienen que buscar. Y en el cuarto artículo habla de la nomenclatura ya formal de los óxidos.